ayer nos quedamos pensando en lo que nos dijo Enzo Volken. En el mismo día que aumentaron algunas estaciones de servicio el combustible, el crudo bajó por el conflicto este. ¿Cómo es la historia? Luciana Salcedo, hola, buenas noches. No entendemos nada. Aumentaron, aumentan, van a bajar, no van a bajar. Buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo, Fiamma. Bueno, la idea justamente de este móvil es poner un manto de claridad ante esta situación que estamos atravesando. Por un lado, algunas petroleras que han decidido aumentar lo que es la petrolera de bandera. YPF no lo ha hecho, como bien decían ustedes. El precio del barril de crudo también ha bajado. Así que vamos a tratar de conocer qué es lo que está sucediendo y para ello vamos a hablar con Mariano Vos, representante de FAIN. Y bueno, decían los chicos en el estudio, complicado el panorama, ¿no? Porque no se sabe qué es lo que está sucediendo, algunas petroleras suben y YPF no, baja el crudo. ¿Qué es lo que está pasando, Mariano? Sí, tal cual lo mencionabas vos. Es una situación un poco rara porque lo que teníamos, por lo menos lo que nos había acostumbrado estos últimos meses, era que más o menos movían todas las petroleras en un porcentaje similar y algunas adelantaba un día, pero después al toque las seguían las demás. Lo que pasó ahora fue que las demás petroleras aumentaron sus precios en el orden del 5% y lo que me parece es que se ha metido un poco la política dentro de la economía, una cosa que nos tenía muy acostumbrado el gobierno nacional anterior. En el gobierno nacional anterior había un poco de intervención de precios, entonces se perdían estos precios relativos, no estábamos en este precio internacional como nos encontramos hoy. Bueno, si nosotros miramos la variable, en realidad lo que habría que hacer es preguntarle bien a las petroleras, que son las formadoras de precio. Sí podemos analizar lo que está pasando en el mercado, sí ver lo que pasó en estos últimos meses y sobre todo los principales componentes. A ver, la parte impositiva en estos últimos 2 meses aumentó, poquito, pero aumentó, un 1,3%. Lo que el consumidor carga en el surtidor, parte es combustible fósil y parte es biocombustible. Bueno, en estos últimos 2 meses el incremento de los biocombustibles estuvo en el orden del 5%. Si nos vamos al barril de crudo, por el conflicto en Medio Oriente, pegó un salto de alrededor de un 20% y ese barril de crudo se paga en dólares. Volviendo a estos últimos 2 meses, la depreciación del peso fue del orden del 10%, entonces todo esto explica un poco este 5% que obviamente golpea fuerte porque el gobierno nacional está dando esa pelea para tratar de bajar la inflación. Y bueno, y este 5% por supuesto que pega en las economías de las familias, de las empresas y también en aquellos que no utilizan auto, porque la mayoría de las mercancías en Argentina se mueven a través de camiones y demás, entonces termina golpeando a este número. Yo creo que con el correr de las horas estarán viendo el número final, pero también la petrolera de bandera, estimo, o por lo menos lo que pasa siempre, es que todas terminan con un precio similar, porque además ninguna puede abastecer el mercado en su conjunto. ¿Qué pasa con el movimiento en las diferentes estaciones? Ahora con el frío, un poco a esta hora uno ve una menor cantidad de autos. En este momento está prácticamente vacía. Venimos de varios meses de caída. ¿Cuál es la situación actual? Sí, obviamente, como vos lo mencionás, el frío es un factor determinante, pero si nos vamos a los números globales y a los números de las estaciones en general, vemos que la situación preocupa y no somos ajenos a los demás rubros de la economía. Si bien los números macro estamos escuchando siempre que van mejor y van mejorando, el consumo está pegando y obviamente el combustible es un indicador muy fidedigno en la actividad económica del país. Cuando el país empieza a crecer, cuando la gente empieza a salir, se empieza a mover, se transportan mercancías y demás, automáticamente se ve reflejado en el consumo de combustible. Si nosotros vamos a los números nuestros, tenemos que estar hablando de que son similares a los del año 2024, pero el año 2024 fue un año malo. Si hacemos retrospectiva y vamos 17, 18 meses para atrás, de hace 17, 18 meses que no tenemos crecida o un consumo en alza en todos los canales, tanto canal mayorista como canal minorista. Por supuesto que preocupa la situación, pero bueno, no somos ajenos a los demás rubros de la economía. En este momento se habla de un cese al fuego en lo que tiene que ver en este conflicto entre Irán e Israel, pero ¿qué pasa si se recrudece? Porque tengamos en cuenta, ¿no?, esa gran producción de petróleo que tienen allí. Sí, en realidad el precio del petróleo lo termina poniendo un organismo. Obviamente que estos conflictos terminan golpeando. Lo que hay que ver es
los 4 componentes o 5 componentes fundamentales. Si el barril de crudo sube un poquito, pero bueno, se acomoda un poco el tipo de cambio, no deberíamos tener problema. Lo que tenemos que analizar es qué viene pasando y un poquito antes de que lleguen ustedes, miraba un poquito los números y decía, che, este 5% realmente preocupa y golpea y obviamente que el consumidor se queja de esto y como me llamaba la atención me fui un poquito hacia atrás y si vemos lo que aumentó, lo que incrementó el precio del combustible desde el 1 de enero a la fecha, tenemos que decir que fue en el orden del 12,5% aproximadamente y la inflación en este año acumulada es aproximadamente del 13,5%. Entonces, obviamente que pega, pero bueno, venía de si nos acordamos, el 1 de mayo había tenido una pequeña retracción del 1,5%, la inflación venía siendo del 2,5% y el aumento de combustible estaba en el orden del 1%. Bueno, este salto grande, obviamente que termina golpeando, pero cuando uno ve la película, bueno, puede encontrar las explicaciones. Las explicaciones son esas, pero obviamente pegan al consumidor que se acerca a las estaciones. Muchas gracias, Mariano, por tu tiempo. No, por favor. Ahí teníamos entonces, chicos, la palabra de Mariano Bosch, como decíamos, representante de FAIN, y dándonos un poco de claridad acerca de este panorama que estamos atravesando en nuestro país, justamente por el conflicto que se está desarrollando entre Israel e Irán. Obviamente que golpea, pero impacta porque nos acostumbramos ya, ¿no? A este poquito, medio, 2. un poquito de aumento siempre el principio de mes y bueno, obviamente este 5% nos dejó helado a todos y hay que ver qué pasa después con YPF también. Exacto, y además llegó de sorpresa, claro. No se dio como en otras oportunidades en las cuales veíamos, ¿no? Esas filas de autos el día anterior a que se prevé este aumento. Realmente fue muy sorpresivo, un nuevo incremento, lo veíamos ayer en la opinión, ¿no? De los santafesinos que inevitablemente tienen que seguir utilizando los vehículos para trabajar o para sus diferentes actividades y no queda otra. Simplemente aquel que lo usa en su tiempo libre lo pensará 2 veces y se estará amigando con la bicicleta al margen de estas bajas temperaturas que también complican esa situación. Luciana Salcedo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, hasta mañana.